Hoy hablaremos de la modificación de una XTZ de Yamaha en estilo Scrambler. Daremos algunas de las características que se pueden apreciar en la fotografía para poder determinar algún cambio en la moto original. Las personas cuando hacen modificaciones a este tipo de motos no buscan hacer un gran cambio porque ya la moto en sí es una moto que se utiliza para trocha, es una moto que se utiliza para un terreno montañoso, para un terreno para el cual también se utilizan las Scrambler. Se ve mucho más el cambio cuando es una moto de calle y pasa a Scrambler, pero en este caso tenemos una moto que es de enduro y es una moto utilizada esencialmente para lo que se utiliza un Scrambler. Por esta razón no vemos modificación en las barras, por ejemplo, en su altura, pero sí vemos una diferencia en la farola de la parte delantera. Esta farola de la parte delantera no utiliza el carenaje que viene en la moto original, sino que le colocan un faro redondo, utilizando también un tacómetro redondo del tipo genérico. Esta farola la soportan no en el soporte original, sino que le hacen un soporte artesanal y se le coloca una malla en la parte delantera para pues darle un rasgo de dureza y de más trocha, de más antigüedad, de una moto antigua. Siguiendo con la parte delantera encontramos que eh, el guardabarro original es alto, pero el guardabarro que se utiliza es un guardabarro un poquito más pequeño. Puede ser hecho en material artesanal, pero también puede ser recortado a partir del original. De esa pasta original se puede recortar ese guardabarro pequeño. Está soportado en los mismos soportes que tiene la suspensión para poder sostener el guardabarro original. El manubrio no tiene cambios, es un manubrio que es alto, es un manubrio que es cómodo, no es un manubrio tan bajo, se utiliza en las Scrambler, pero también lo tiene la moto original. Encontramos en las llantas un cambio en el grosor, se ven unas llantas mucho más anchas, pareciera ser un rin un poco más pequeño, pero pues con el mismo rin puede también colocarse una un poco más ancha. El labrado de estas llantas no es tan sencillo como el de la moto original, sino es un labrado un poco más término medio. No es de tacos, si bien es cierto, digamos, se utilizaría una de tacos quedaría perfecta, pero en este caso se utilizan unos tacos un poco más continuos que darían la impresión de una moto término medio. Se puede utilizar en la calle y se puede utilizar en la trocha. Se realiza una modificación en el disco del freno delantero, pero sigue siendo el disco original, sigue siendo el freno original, o sea, no hay una modificación en la mordaza, pero sí en el disco se utiliza un disco, podemos apreciar que es un disco genérico. Continuando por la parte media encontramos que se hace una modificación en el tanque de la moto original es un tanque triangular y en este caso encontramos un tanque que es un poco más redondo, pareciera ser un tanque, podemos hablar de tanque de AX, RX, es un tanque bonito, pero particularmente pienso que está hecho de forma artesanal, a mano, no es un tanque que se haya utilizado de otra moto, sino que es un tanque que se fabricó o se toma uno original y se le abren o se le hacen ciertas adecuaciones para poder hacer este tipo de tanque o este estilo de tanque. En la parte central no encontramos así cambios muy drásticos, pues bueno, las pastas de la parte del tanque también se quitan y pues eso le da un poco más de altura a la moto, le da un poco más de, de rudeza, entonces pues ese cambio se nota mucho, pero en sí no tiene mayor cambio en la parte central. Continuando hacia la parte de atrás y un poquito más donde se encuentra la batería y donde se encuentra el filtro del aire, encontramos que se quitan las tapas de ahí para atrás y se coloca una tapa en forma ovalada que tapa la parte donde se encuentra la batería y el filtro de aire. Esta asemeja a una especie de tapa de competición. Se utilizan mucho en las competencias, en este tipo de competencias que uno ve antiguas, que colocan el número 35, 40, 44 en esa tapita, o le colocan una leyenda del taller. Es muy clásico ese tipo de tapas. Pueden ser metálicas, pueden ser en aluminio, pueden ser plásticas, y se aseguran con tornillos casi a los soportes de la moto original. Continuando con el exhausto, se ve que tiene la misma forma, sale de la misma parte, tiene las mismas curvas, pero en la parte trasera, ya casi en la parte central, encontramos la pipeta, es una pipeta distinta, pareciera ser una pipeta artesanal, no es tan grande ni está en la misma ubicación de la parte de la moto original, no va hacia la parte de arriba y pegada hacia la silla, sino que está un poquito más abajo y casi pegada a la llanta.
¿Por qué se utilizan ese tipo de exhausto un poco elevado? La gente pregunta muchas veces que si no quema, que si no estorba. Ese exhausto se utiliza o se coloca ahí es simplemente funcional, para que no se le meta el agua cuando se va por trocha, cuando se meten en los charcos, cuando sí. Para eso se utiliza el exhausto un poquito más arriba de lo normal. Lo mismo pasa con el guardabarro delantero o el guardabarro trasero. ¿Por qué es tan amplio? Porque se va a botar mucho barro, palos, hojas. Entonces lo que se hace con esos guardabarros es que permite que la moto sea un poquito más de trocha, de barro, o sea, más funcional para lo que se requiere en este tipo de motos. En la parte trasera encontramos una gran diferencia en el subchasis. Se ve que se le hacen unas modificaciones al subchasis para dejar una silla, si bien es cierto, no plana, un poquito curva hacia la parte de arriba, pero que es para dos personas. En la parte trasera encontramos en toda la punta un guardabarro hecho artesanalmente. No es un guardabarro muy grande, pero sí es un poquito y hasta un poquito más grande que el original. Se proyecta como unos 40 centímetros. En ese mismo guardabarro se encontraría la placa y se encuentra el stop y las direccionales traseras. Es una moto que no tiene mayores cambios, pero que se ve o tiene una imponencia bastante grande. Los colores de esta moto son colores muy bonitos, apreciables, una buena figura y pues van mucho con el estilo de la moto. Gracias por llegar hasta aquí en el video. Vamos a seguir teniendo motos como estas. Si les gustan este tipo de explicaciones, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Denle un like, suscríbanse. Yo tengo el canal de YouTube que es Motoxo Oficial. También coloco estos videos para que ustedes tengan, digamos, una perspectiva amplia de lo que las fotografías nos pueden mostrar. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y manito arriba, un like para este tipo de videos. Gracias.